Callejón Literario, con Eduardo Llanos y Jonathan Muñoz Ovalle. Un programa destinado al mundo de la literatura. Opinión, crítica, discusión y recomendaciones. Bienvenido, ya empieza Callejón Literario. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Callejón Literario. El día de hoy un programa especial alusivo a San Valentín. El romance en la literatura. Lalo, ¿cómo estás? Bien, Millón, aquí de nuevo. Gustoso de platicar con los escuchas. Perfecto, pues aquí ya estamos con una lista de algunas obras que están consideradas literatura romántica, pero también vamos a hablar sobre algunas que son de otro género, pero que sin lugar a dudas tienen el romance como un elemento. Ah, sí, claro. Yo veo que el romance siempre ha sido como un elemento indispensable en casi todas las historias. Sí, es elemental. Es bastante socorrido. ¿No? Dicen que en la literatura casi siempre se va a encontrar amor, así es, vida y muerte. No todas, pero sí en que muchas. Incluso en las de ciencia ficción y acción, y de hecho vemos hasta en los cómics presente ese elemento como parte a veces en los superhéroes, ¿no? Vemos amoríos entre Superman y Luisa Lane o... Sí, claro. Spider-Man y Mary Jane, o sea, siempre es como un elemento que sí se socorre. Y da soporte también al héroe, lo humaniza en cierto punto. Pues vamos a entrar de lleno con esto. Vamos a iniciar con una obra literaria que ya lo has dicho, te marcó y que es romántica. Fíjate que esta obra en particular sí es bueno, es muy completa, es una obra magnificente. ¿Por qué razón? Llega en un punto histórico, o sea, primero dándole un poquito de preámbulo, llega en un punto histórico en donde se va el paso del romanticismo hacia el realismo, y Goethe lo lleva de una manera magistral. Nos involucra a dos personajes. Fausto, por un lado, que es un teólogo que tiene una vida aparentemente satisfactoria, llena de logros en su ramo, y nos presenta a Mefistófeles, el diablo, la contraparte, quien llega a ofrecerle un trato a cambio de que tenga una vida plena, porque él cree tener una vida plena, pero Mefistófeles utiliza sus tretas y sus engaños para desmentir esa verdad a secas que tiene, porque Fausto nunca ha sentido esa complementación total en su vida. Entonces se lo va llevando a diferentes circunstancias para darle ese complemento a su vida. Él cree, Mefistófeles, tanto Mefistófeles como Fausto creen que la parte que le falta es el amor. Y sí es el amor el que le falta. No obstante, no es el amor como lo concebimos en ocasiones. O sea, se va a enterar de que el amor no es ese el que le faltaba. Lo lleva a brazos de su amada, pero resulta que no es ahí donde él siente ya satisfecha completamente su vida. Y lo va llevando a diferentes etapas, incluso lo lleva a diferentes épocas, para que él conciba esta parte de amor que le falta en la vida. No obstante, no lo encuentra y va a ser hasta el final, pero no les quiero contar el final porque mejor léanselo. Sí, no, claro. Pero sí deja un muy buen sabor de boca. Realmente la descripción que hace Goethe en esta obra es una obra teatral, o sea, quiero aclararlo que si, bueno, la leen, es un poquito a veces, revoltosa. ¿Por qué razón? Porque vamos a encontrar que hay fragmentos en donde viene un coro, el coro de los soldados, el coro de las brujas, elementos que no estamos acostumbrados de ver en una novela. No obstante, o sea, es valioso verlo así, pero no sé si haya alguna reducción o alguna concentración para que le hayan hecho una novela más pequeña. Desconozco. Sería cuestión de que buscaran, pero si se chutan la novela como es, o sea que es una obra teatral, creo que es perfecta. Obviamente la traducción también viene en un español antiguo, pero no es incomprensible, o sea, sí es un poco más complicado a lo habitual que tenemos ahora, pero sí es bastante digerible. Ok, ya queda aquí entonces Fausto, para que la lean, se adentren en esas páginas fascinantes, y nos vamos
que por cierto también es una obra teatral, otra obra cumbre del romanticismo de William Shakespeare, me refiero a Romeo y Julieta. Ese ya es como que el tema por excelencia, creo que es la historia ya de... Ni vamos a ahondar tanto en porque muchos ya la conocen y los que no, ya de alguna manera se la saben un poco. Entonces nada más lo que voy a hacer es leerles una muy breve sinopsis. Para que la tengan en cuenta y que quienes no han escuchado completa la versión y han estado apegados a las películas o caricaturas, pues vean que no es tal cual, ¿no? Exactamente. Ok, dice así. En Verona, dos jóvenes enamorados de dos familias enemigas, los Capuleto y los Montesco, son víctimas de una situación de odio y violencia que ni desean ni pueden remediar. No obstante, a pesar del odio que separa a sus dos familias, Romeo y Julieta se amarán. Esta historia tiene antecedentes en la mitología y literatura griegas y en algunas leyendas medievales. Durante los siglos XV y XVI fue objeto de múltiples versiones, pero fue Shakespeare quien le infundió una pasión y un dramatismo inéditos hasta entonces, y que ha contribuido a mantener la leyenda en la memoria colectiva. Creo que esto último era importante porque pues a lo mejor no se sabía que era una versión que ya estaba pululando como una leyenda, ¿no? Digámoslo así. Uh-huh. Y Shakespeare ya lo concreta y lo amarra en una sola obra y hace una amalgama de todo este tipo de mitologías, que es lo que a final de cuentas hemos hablado en otros programas, que a la hora de escribir, bueno, en ocasiones se utiliza un recurso que es pues, la vida cotidiana o mitologías existentes y se les da una congruencia o un estilo distinto. Exactamente. Bueno, ya queda aquí entonces Romeo y Julieta de William Shakespeare y nos vamos con otra que también fascinó aquí a mi compañero Eduardo, La Dama de las Camelias. Hijo, Alexander Dumas, hijo. Sí, creo que es una obra que también me marcó. Digo, quiero ser franco y honesto en este sentido. A veces, no por vergüenza, a veces la gente dice, no, pues es que a mí no me gusta el romanticismo, pero creo que es bastante enriquecedor y creo que es una parte fundamental también de conocer de la literatura. Creo que debemos de conocer de todos los géneros para decir, ay, esto no. O sea, el romance también es primordial dentro del conocimiento de la literatura. En el caso de La Dama de las Camelias, que es considerada una de las obras por excelencia del romanticismo, es que el tema a mí me gusta por lo extraño, ¿no? Digo, bueno, ya lo vimos con Mefistófeles y con Fausto, y aquí en La Dama de las Camelias también es un amor medio imposible, no es un amor habitual, no es el típico amor tipo Romeo y Julieta. En este caso, los personajes se enfrentan a una cuestión muy peculiar, que es que Marguerite, la protagonista, la femenina, se enamora de un hombre que es no rondante de su círculo habitual. ¿Sí? Quiero decir con esto. El personaje principal es un hombre común y corriente que no cuenta con los recursos económicos para poder acercarse al círculo de Marguerite. Marguerite es una cortesana que, bueno, se dedica, entre comillas, es como una tipo meretriz que se dedica a como enfoque de la vida galante, sin ser completamente una prostituta. Pues es realmente una mujer que se involucra con personas muy adineradas, condes, no sé, políticos acaudalados, y ella les favorece con su obvia participación femenina, que es el sexo. En algunas ocasiones, bueno, se presenta como un amor platónico para ellos, con quien comparten, con quien a lo mejor debaten, discuten ciertas cosas, hablan de muchísimos temas, y no es fundamentalmente el sexo por lo que la visitan. O sea, tiene visitas constantes en ocasiones y recibe por ende regalos, pero ella no cobra por brindar este servicio. Nuestro protagonista trata de acercarse a ella mediante una amistad de Marguerite. Consigue acercarse y se adentra un poquito más en la vida de Marguerite y demás, y se empiezan a enamorar ambas partes, tanto él como ella de él, a pesar de la vida que lleva, pero pues ella le dice que pues tiene que soportar la vida como la lleva. No la puede cambiar, no puede volverla a una mujer de casa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No puede volverla a una mujer abnegada. Entonces, ahí entra un poco el conflicto por parte de él, dado que pues las costumbres así lo indican, ¿no? O cualquiera pensaríamos que un romance normal es, pues yo ando con alguien, alguien, pues solo es para mí, y por ende es igual, ¿no? Esa lealtad, esa fidelidad a la que estamos acostumbrados dentro de las relaciones.
Pero Marguerite no se la brinda en un principio. Empieza a compartir cosas con ella y descubre que ella está enferma de tuberculosis. No obstante, le pide que no sienta lástima por ella, porque de lo contrario pues la va a alejar. Lo único que ella le pide es que la haga feliz durante el periodo de vida que tenga. Entonces, bueno, ya nos empieza a contar las circunstancias Alexandre Dumas de una forma muy peculiar, demasiado explícita, pues bellísima, bastante retocada de la época. Obviamente, pues ahí entran los prejuicios habituales de la sociedad, entran todos los elementos del entorno que dificultan este amor que pudiera darse entre ambas partes. Pero es muy buena esa obra. Esa sí es realmente una obra romántica que deja satisfecho hasta el más inquisidor lector, la realidad. Es una historia sumamente compleja, muy completa, e incluso el inicio es un poquito abrupto, puesto que él va a exhumar el cuerpo de Marguerite y nos presenta a su amada saliendo de la tumba, o sea, un cuerpo putrefacto, pestilente. Realmente es un poco difícil. Todas las sensaciones las transmite perfectamente. Alexandre Dumas pues tiene una maestría también, nada comparado con la de su papá, un estilo muy distinto al de su padre, más conciso, más concreto, sin rodeos, sin rodearnos con historias paralelas que no nos llevan a lo mejor a veces por ningún lado, o a lo mejor eso creemos cuando leemos Los Tres Mosqueteros o 20 años después, obras de este tipo. Pero Alexandre Dumas sí es muy concreto, menospreciado en su época, pues por vivir a la sombra de su padre, que es escritor, pero muy buena obra, excelente obra de hecho, para los enamorados. Perfecto, pues ahí está ya La Dama de las Camelias. Y otra más que también pues es una novela célebre de la literatura romántica, considerada un clásico, Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Y aquí, bueno, les voy también a leer rápidamente una sinopsis. A lo largo de una trama que discurre con la precisión de un mecanismo de relojería, Jane Austen perfila una galería de personajes que conforman un perfecto y sutil retrato de época. Las peripecias de una dama empeñada en casar a sus hijas con el mejor partido de la región, los vaivenes sentimentales de las hermanas, el oportunismo de un clérigo adulador, el trazado de los caracteres y el análisis de las relaciones humanas sometidas a un rígido código de costumbres, elementos esenciales en la narrativa de la autora, alcanzan en Orgullo y Prejuicio cotas de maestría insuperable. Esta obra, publicada en 1813, fue bien recibida desde el principio. Para algunos críticos se combinan en ella las tradiciones de la sátira poética y la novela sentimental, dando lugar a una novela entretenida, de suspense y de ataque a los vicios sociales más clásicos. Así que bueno, pues ahí está esta pequeña sinopsis. Aquí sí vemos el caso de que el autor sea una mujer. Y aquí está exactamente el caso de... porque podría pensarse, ¿no?, que a veces las escritoras son las que tienden más estas novelas románticas. Exacto, podría, ¿no? Podría pensarse, pero yo creo que está bastante equilibrado, ¿no?, de parte de hombres y mujeres de que escriben románticas. Sí, más actualmente ya está así como que la balanza un poquito más equilibrada, pero bueno. Aquí tenemos otro que yo francamente no conocía ese título, por ende tampoco el autor, hasta que un día Lalo me platicó y dije, vamos a integrarlo en este programa alusivo a San Valentín. Nieves de Primavera. Otro libro que me marcó. Te digo que yo busco esas como peculiaridades, o sea, a veces sí, no es buscar el romance como algo, pues es que a veces se ha desvirtuado un poquito, pero ya entraremos en ese tema. En mi caso sí busqué, tal vez por consejo, obviamente, de quien me adentró en el mundo de la lectura, pues busqué temas o busqué autores que brindaron un poquito más de elementos, ¿no? En este caso es Yukio Mishima, el autor, un autor que bastante grande, desgraciadamente, pues a corta edad, pues decide suicidarse, ¿no? Me adentré en la historia del autor, puesto que el libro contiene su biografía, hay una breve biografía, una descripción pequeña de lo que hizo, ¿no? Y sus trabajos fueron muy contados, y Nieves de Primavera fue como su obra cumbre. Él es un homosexual de 40 años que vive en Japón, que pues obviamente pues los prejuicios de la época y demás en que él está situado, pues lo hacen
decidir quitarse la vida. Él realmente afirma en su carta, en una carta que él deja antes de morir, afirma que él no está preparado para esta época, él se siente un samurái. O sea, él cree que debe de estar dentro de la época de los samuráis porque pues él cree en todo este tradicionalismo y de hecho en Nieves de Primavera nos envuelve en este tradicionalismo. Lo valioso de esta obra es, desde mi percepción, la excesiva descripción de elementos recurrentes de la época del Japón antiguo, en donde nos describe los kimonos, incluso cómo están los trajes, cómo van los trajes, cuántos nudos debe contener el kimono, qué tipo de vestimenta se utiliza, cómo vivían en esa época tanto los trabajadores de la clase alta como los trabajadores de la clase baja, cómo viven las familias adineradas en contraste con las personas que tienen una vida como comerciantes o demás. Incluso nos lleva por una fracción en el mundo de las geishas. Nos describe a veces sus actividades, el lugar en donde se llevan a cabo el acto sexual, ¿no? Meramente con las geishas. Nos explica un poco que las geishas también no las desvirtúa a modo de que sean prostitutas, sino que son mujeres que dan al hombre alegría y que están adiestradas en diferentes artes que el hombre solo comparte, ¿no? Como por ejemplo los juegos de mesa, el fumar pipa, los rituales de servir el té. Algo muy semejante, de hecho, que se ve en Nieves de Primavera. En Memorias de una Geisha. Okay. Un poquito nos adentra en esa cultura, no obstante no es por ahí el rollo. Aquí la historia es un hombre cualquiera que se enamora igualmente es un hombre de una clase media que se enamora de una mujer porque va a trabajar a su casa. Esta mujer, pues, obviamente viene de una familia adinerada, vive en condiciones, pues, inmejorables, con una gran finca en donde tiene jardines. Nos va describiendo también las etapas de los jardines, cómo están dispuestos esos jardines, qué significado tienen, todos estos elementos, y es un amor imposible dado que ella, al ser hija de un político, tiene ya una promesa de matrimonio de antemano, desde niña, casi, con el hijo del emperador. Entonces, bueno, es básicamente imposible que él se pueda llegar a quedar con ella. No obstante, nos va planteando todo el desarrollo de la historia. El final es súper dramático. No se esperan el final. Pero sí les recomiendo que la lean. Porque todo tiene todo tiene tradicionalismo. Cada personaje que involucra en la historia está plenamente vinculado con su relación. Todos forman un papel fundamental. Nos muestra mucho la visión de ella de estar prometida ya para casarse. Su obvia abnegación ante la decisión de su padre, elementos de este tipo que son muy buenos. Y a final de cuentas, pues obviamente la lucha de ella por quedarse con su amor. Wow. No les platico más, ahí sí chútensela, les dejo el dato. Yukio Mishima, no, y además creo que es un autor poco conocido, de hecho. Sí, muy poco conocido, y además la literatura oriental no nos ha llegado tanto a Occidente realmente, ¿no? Entonces, pues a quien le guste el romance, no nada más va a disfrutar de ese género, sino además de costumbres y tradiciones de esa época. Y de ese lugar, ¿no? Y de ese lugar en particular. Porque sí se desconoce mucho. Sí, no, digo, estamos muy habituados a que el anime, que el manga, que si los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Pero realmente no hay una cultura atrás que los respalda, ¿no? Sí, esa escena donde estabas diciendo lo del kimono y toda esa ambientación, toda esa descripción, sí. A mí me parece, se antoja. Pues en algunas partes es un tanto cuanto erótico esa obra, porque sí nos describe a veces la perfección de su piel. De hecho hace la descripción mucho, enfatiza el hecho de que las mujeres morenas en Japón obviamente son mujeres trabajadoras y que las mujeres de clase alta son sumamente blancas, son más blancas que la nieve, ¿no? Entonces, bueno, esas escenas en donde nos describe cómo la ve que le están vistiendo, cómo ella está contando que le están vistiendo, pues obviamente involucran un cierto erotismo de sus curvas acentuadas y demás elementos que magistralmente los emplea el escritor. Pues ya lo tiene. Nieves de Primavera,
Sumamente sensibles los personajes, ¿eh? Sí quiero decir que no son acartonados, ni se muestran con... pues ahí va. No, muy bueno. Perfecto, ya queda el dato entonces. Y bien, pues vamos a otra obra literaria que también está considerada pues como clásico de la literatura romántica, y es Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë, y dice así: es quizá la novela romántica por excelencia. Catherine es hija del propietario de una casa solariega llamada Cumbres Borrascosas, a donde un día éste lleva a un niño abandonado, un pequeño salvaje de piel oscura y habla ininteligible del que solo saben su nombre. La irrupción de ese turbador personaje cambia para siempre la vida de la familia hasta extremos terroríficos. Historia de venganza y odio, de pasiones desatadas y amores desesperados que van más allá de la muerte y que hacen de ella una de las obras más singulares y atractivas de todos los tiempos. Habrá que leerla, ¿no? Esa sí yo no la he leído, francamente, Cumbres Borrascosas. Pues yo tampoco la realidad. Sí, Digo, sí la he escuchado. Es muy famosa. Sí la he escuchado, sí. Es muy famosa, pero no, yo tampoco me he adentrado. Entonces a veces es un poco complicado. Y digo, no por la cuestión de que, pero a veces uno se va por otro tipo de géneros, ¿no? Digamos, en mi caso muy particular, sí me llama mucho la ciencia ficción. No obstante, dentro de mi acervo, pues hay diferentes libros, ¿no? De todo tipo de géneros, pues, para tener una opinión más clara al respecto. Incluso Isaac Asimov, pues, también tiene sus novelas románticas. Digo, Isaac Asimov tiene El fin de la eternidad, que es bastante romántica, y también Un guijarro en el cielo, que de hecho es su primer ya novela como tal, y son románticas. Desde su apreciación y desde mi apreciación también como lector, sí son románticas. Y bueno, tenemos más de este programa alusivo a San Valentín. Solamente vamos a una brevísima pausa. Síguenos en las redes sociales. Tanto en Facebook como en Twitter nos encuentras como Callejón Literario. Descarga todos nuestros audios en iVoox.com. Búscanos como Callejón Literario. Estamos nuevamente en esta sección de la enciclopedia del inútil. Lalo, ¿qué nos traes hoy? Hoy les traigo un dato para los pelones. Tengan cuidado, volteen al cielo. Una razón más para voltear al cielo. ¿Sabían que el dramaturgo Ésquilo murió en el año 485 a.C. cuando un águila dejó caer una tortuga sobre su calva, confundiéndola con una roca? Eso está ya muy... Eso cuenta la leyenda. No, claro. ¿Quién sabe si sea una leyenda? ¿Quién sabe si sea verdad? Pero qué mala suerte. Es una razón para que los pelones estén al ojo, ¿eh? Esto fue otra sección más de la enciclopedia de lo inútil. Estás escuchando Callejón Literario. Continuamos. Regresamos, amigos, a Callejón Literario y estamos con este programa alusivo a San Valentín. Pues bueno, hay otras obras también, por ejemplo, que no vamos a ahondar más porque además son muy conocidas y bueno, algunas, no todas, pero El amor en los tiempos del cólera, por ejemplo, también, de Gabriel García Márquez, es una también. Otra que sí no es muy conocida, llamada El pájaro espino. También en su época hizo mucho boom, hasta serie de televisión se hizo. Okay. Ella ahora sí que es autora, se llama Colleen McCullough. Y bueno, no les voy a contar la historia, pero es atractivo para quienes les guste de repente, ¿cómo decirlo? ¿Lo inmoral? Lo inmoral. No, el romance verdadero, ¿no? Porque, sí, porque no son telenovelas. No. Esta historia del pájaro espino trata sobre un sacerdote que se enamora. Okay. Y de hecho el amor se consuma. Entonces, pues, ya no les cuento más. Ya creo que con eso ya es bastante. Algo aparte, así como El padre Amaro, pero bien llevado. Pero sí es muy distinto. Y aparte de esas que se sufren, el sacerdote lo ves como está entre... Pues ahora sí que como que ¿no? Entre el bien, ¿no? Sí, entre el bien y el mal. Está bien lo que no está bien.
te puedes imaginar que por un oído le habla el ángel y por el otro el diablo, y entonces tiene también una de conflictos internos, pero es ese amor sincero, o sea, y profundo, aparte es un amor profundo, sí, verdadero, ese amor real, no acartonado como el de las telenovelas, que yo digo, no es que le tenga tirria a las telenovelas, tío, que sí le tengo, pero pero no es en sí porque no tenga fundamentos para hacerlo, o sea, incurren en tantos clichés en las telenovelas, y las historias son tan repetitivas que nada más varían de personajes, o sea, le cambian el nombre a los personajes, pero la historia sigue siendo la misma. Sí, exactamente. Una mujer que vive en una casa en donde es maltratada y demás, y pues pasa y encuentra, para esto ella tiene un montón de lana, pero ella no lo sabía, porque se la ocultaron. Y resulta que se termina enamorando del millonario, o sea, como que ya la historia es muy trillada. Sí, totalmente de acuerdo en eso. Entonces, mujeres y hombres que vean telenovelas, no quiero especificar el género, sabemos que las telenovelas a veces están muy enfocadas a un público femenino, pero mujeres y hombres, dejen de ver telenovelas, mejor chútense una novela romántica, les va a dejar más. Hay unas cuantas obras que también se pueden considerar románticas, pero que además tienen un elemento más que siempre ha sido atractivo: la infidelidad. Son 3 obras cumbres: Madame Bovary, de Flaubert, Ana Karenina, de Tolstoy, también, y una que es menos conocida y que incluso no es novela sino cuento, y es un cuento muy breve, serán 20 páginas más o menos, de Anton Chekhov, La dama del perrito. Esas 3 también tienen elementos que pueden entrar perfectamente en lo que es el romance. No vamos a contar nada, no vamos a decir sinopsis, queremos que ustedes vayan y busquen ese libro, que les dejemos el gusanito. Pues yo creo que ya con todos ya se les quedó el gusanito, pero todos, estos sí. Particularmente sí, porque pues no vamos a hablar nada de ellos. Exacto. No por desconocimiento, sino para dejar también así, ¿no?, a la imaginación. Exactamente, que no sea todo ya tan desmenuzado. Pues no desmenuzamos nada, pero bueno. Pero no decir decir para que nada. No queremos decirles nada, es puro capricho. Exacto. También, como dijimos al principio, no todas las novelas, o a veces cuentos, o pueden ser también obras teatrales, tienen que ser románticas estrictamente como género para que se incluya el romance. Para que descubramos esa parte. Es que es parte también de descubrirlo, o sea, poner atención a todos los elementos de una obra. En muchas ocasiones la gente dice, no, sí, por ejemplo, ¿no? Digo, el caso de algunas películas, cosas así, vemos una película de acción. Híjole, pues es que no descubrimos el romance, ¿no? Pues dices, bueno, ¿y por qué empezó todo? A veces es por venganza, ¿no? Mataron a su esposa y va y quiere vengarse de los malos. Exacto. O sea, es un elemento que sí socorre, o sea, sí apoya y como que nos identifica un poquito más con el personaje principal, ¿no? Sí, exactamente. Y por ejemplo, aquí anotamos unas cuantas, muy poquitas, pero solamente para dar ahí una pincelada. Desde los tiempos remotos, la Odisea de Homero. Todo es, pues ahora sigue una odisea, el periplo. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Odiseo, o Ulises, como también se le llama, piensa en Penélope. Él quiere regresar y quiere reunirse de nuevo con su esposa Penélope y con su hijo Telémaco. Y por su parte, Penélope tiene la esperanza de que Odiseo va a llegar algún día. Por eso no se casa con ninguno de los pretendientes que tiene a diestra y siniestra. Ella todavía piensa en su amado Odiseo. Entonces ahí hay un factor de amor, aunque la obra literaria no está considerada romántica 100%. Exactamente. Otra más, que es, de hecho, es por eso es por el que se desarrolla toda la trama, El Conde de Montecristo. De hecho, también. ¿No? Ese amor entre Edmundo y Mercedes. Edmundo Dantes y Mercedes, ¿no? Entonces, todo es por eso, ¿sabes? Porque lo hirieron de amor. Exactamente. Entonces, ahí también está ese elemento romántico. Pues novelas épicas de la magnitud de la Divina Comedia. Otro también, por supuesto. Donde él va al infierno por ella, a rescatar el alma de ella, ¿no? Sí, Beatriz. De Beatrice. Perfecto. Sí, es que... O sea, Dante Alighieri pues hace todo por rescatarla y vive las peripecias que vive por rescatarla. Es un elemento sumamente importante. El amor, sin lugar a dudas, siempre está presente. Poquito o mucho, pero siempre está presente. Exactamente. Y de hecho, bueno, fíjate que hay una falsa percepción en ocasiones que decimos, ay no, pues es como va a leer una novela romántica.
A veces un poquito por prejuicio, a veces uno porque dice, ay, es que me va a dar flojera, elementos de... Pero todos, a final de cuentas, fuimos educados de la misma manera o muy semejante. O sea, realmente todos crecimos con historias como La Cenicienta, Blancanieves, La Bella Durmiente, o sea, de los Anderson. O sea, muchas historias en donde el romance sí era primordial. Y digo, no sé por qué en ocasiones a veces el hombre erróneamente se insensibiliza, ¿no? Sí, eso sí. O sea, digo, ¿qué tiene de malo? A ver, bueno, soy un hombre que, bueno, me gusta la ciencia ficción, me gusta la acción. Digo, yo también disfruté muchísimo películas como Superman, ¿no? Y claro, también leo el cómic de Superman y feliz, ¿no? Pero eso no forma parte de que, pues, me insensibilice de ese otro extremo en donde, bueno, pues aquí no le gusta vivir un tordido romance, que encuentre una encantada mujer, que, bueno, pues, la que pueda ser feliz, que me brinde la felicidad, que está igual, ¿no? Digo, no sé por qué no. No, pues es que hay cuestiones ahí que a veces no lo comprendo, ¿no? O sea, sí, ay, no, es que encajan. me voy a aburrir con la novela. Prefiero un tráiler, una policíaca. ¿Qué tiene de malo? Que déjame decirte una cosa también, bueno, a todos. También hay de novelas a novelas, ya que estamos aquí hablando de esto. Digo, por ejemplo, las clásicas novelitas semanales. No, estoy que al diciendo menos, buenas novelas. Sí, buenas novelas. Que aquí, por ejemplo, en México se encuentran en los puestos de periódico y cada semana. Y yo francamente, ¿cómo decirlo? Son argumentos repetitivos, personajes acartonados. Ya lo dijimos en el primer programa, no vamos a ahondar tanto en esto, pero tampoco podemos tapar eso con un dedo. La realidad es que hay mucha novela romántica que está cortada con la misma tijera y nada más le cambian el lugar, le cambian a lo mejor el conflicto un poco, el nombre de los personajes, pero todo radica en su mayoría en que se enamora del millonario, ¿no? Y ella es de bajos recursos. Sí. O también, ¿por qué no? Vive un matrimonio infeliz, en donde el esposo es un golpeador y llega un hombre guapo, de cabellera abundante y pectorales amplios, que la rescata de ese salvaje. Sí, no, el personaje clásico, ¿no? El príncipe azul. Exactamente. ¿No? Que son personajes acartonados completamente, o sea, no tienen esa sensibilidad. Y en las obras que estás mencionando, tanto Edmundo Dantes muestra una sensibilidad impresionante. O sea, te identificas con Edmundo a la brevedad. En muchos personajes te identificas, porque contienen todos esos elementos. Yo hoy sí les recomiendo, francamente, que si les gusta el romance y han leído de este tipo de novelas, den ese salto. Los invito a que se den ese salto con los títulos que hemos mencionado hoy y van a notar inmediatamente la gran diferencia. No nada más es por criticar o por estar ahí con la navaja. No, es porque de verdad hay una diferencia. Le guste a quien le guste, tenemos que aceptar que hay diferencias. Exactamente. En todo, en todas las artes hay diferencias. No. Digo, ya que si quieren seguir leyéndolas, bueno, pues cada quien, ¿no? Puede leer uno las revistas de chismes, pero pues considerar que pues sí es nefasto, ¿no? O sea, que realmente lo único que estás explotando es el morbo, igual con esas novelas. O sea, lo único que estás explotando es una parte, pero tienes conocimiento ya de lo demás. O sea, conoces que sí hay buenas novelas. Sí, claro. Hay buenos argumentos. Sí, por supuesto. Y aquellos que no se han adentrado en el romanticismo, que se adentren y que busquen esta perspectiva que es muy completa, que contiene elementos demasiado complejos, que la pueden hacer bastante enriquecedora. Así es. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Y bueno, otro también que a pesar de que está destinada a literatura infantil o juvenil, pues también tiene elementos para los adultos. Los cuentos de los hermanos Grimm y de Christian Andersen. Exactamente. ¿No? Que todos crecimos con las versiones de Disney, pero también algunos leímos los libros, a lo mejor con ilustraciones, ¿no? Uh-huh. Que es normal. Así es. Los cuentos para niños. De hecho son cuentos muy pequeños, digo, no abarcan gran cosa. No, y ahí también el romance, bueno, pues ahí sí es clásico, el príncipe azul. Exactamente. Que está presente, pero finalmente claro. Hay pues está un entorno, hay una historia, hay cosas por el estilo. Digo, todos fuimos educados de esa manera. Digo, no creo que a alguien lo hayan educado meramente con acción y demás. Digo, ya aquellos que, bueno, pues ya no vivieron esa época tal vez, pues si nada más los educaron con pura acción, pues adéntrense en esta parte, no en este lado. Porque también hay elementos muy considerables. Sí, exacto. Y pues, creo que ya estamos finalizando, ¿no? Creo que estamos a punto de finalizar. Yo creo que el programa especial abarcó ampliamente, digo, si no, se convirtió como una parte informativa, no tanto como de datos salpicados, sino que creo que ya tienen perspectiva ahí para
empezar a leer esas obras románticas. No le tengan miedo, que no son difíciles, no son infumables. No son aburridas. Y si no han leído, estoy seguro que las van a considerar unas muy buenas obras literarias. Y seguro que les va a gustar. Por lo menos una, les apuesto que les va a gustar. Sí, exactamente, no incurran en que, van a caer todas en cliché como es muy, muy poco probable que se piense. No incurren en clichés básicos, nos dan otra perspectiva, otra humanidad. Así es. Pues señores, gracias una vez más por escucharnos. Disfruten este 14 de febrero. Disfruten. Si tienen con quién pasarla, envuélvanse en los brazos de su amada, de su amado. Y si no, no pasa nada. Envuélvanse en las páginas de un libro. ¿Por qué no? Claro. Sí, ¿no? Claro. Ya sea de ciencia ficción, de lo que sea, pues también es fecha para leer, ¿no? Sí, no, eso que ni qué. Ahí está. Así es. Entonces no hay problema. No hay ningún problema. Pues Lalo, nos vemos, tú y yo sí nos vemos la próxima semana. Nos seguimos viendo la próxima semana, tú y yo. Y a todos ustedes nos escuchamos en la próxima emisión. Gracias por escucharnos. Gracias nuevamente por esos likes en Facebook, por los comentarios, etcétera. Y pues, sin más, nos despedimos entonces. Nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Esto fue Callejón Literario, con Eduardo Llanos y Jonathan Muñoz Ovalle. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana.